¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos, estudiantes del cuarto año de secundaria. Les saluda el profesor Dante Calderón, eh, encargado del área de gestión empresarial. Bueno, el tema, como les había mencionado durante la clase, daba para largo, ¿no? Es un tema muy amplio que lo vamos a tocar en muchas semanas, el plan de emprendimiento financiero, perdón. En este caso, eh, pues un poco conversar sobre el análisis del entorno o el análisis estratégico. Su bien, bueno, su mismo nombre, ¿cierto? Nos da la pauta más o menos para entender de qué se trata esta, esta clase, la clase de hoy. Análisis del entorno o análisis estratégico. Definitivamente estamos ante una serie de estudios, análisis, información, data sobre lo que le rodea al negocio, sobre lo que no, rodea al emprendedor, todo lo que, digamos, abarca el entorno de esa idea de negocio, de ese emprendimiento o de esa empresa ya formada eh, o de ese negocio ya formado por algún emprendedor. Y se necesita, como yo siempre les he mencionado, una serie de estudios, una serie de análisis. Nunca hay que hacer las cosas solamente porque pensamos que van a funcionar de esa manera. Lo importante es analizar cada paso, cada pasito que tomemos dentro de un emprendimiento. En este caso, el análisis de entorno nos va a dar información que ya existe, ¿sí? En nuestro entorno, en todo lo que nos rodea, en todo lo que nos rodea, eh, ya sea por parte de los competidores, por parte de los clientes potenciales, los clientes objetivos, y gracias a ese análisis del entorno se puede formular ya una estrategia, ¿no? Un planeamiento, un cómo hacerlo, ¿no? Eh, Ahora, debemos de identificar en ese contexto las amenazas, ¿no? Las dificultades que tendríamos dentro de ese entorno al pensar nosotros abrir un, una empresa, un negocio, ¿no? Un emprendimiento en ese tipo de mercado, de acuerdo al producto o al servicio que nosotros querramos ofrecer. Y no solamente las amenazas, sino también las oportunidades que podemos encontrar analizando el entorno, ¿sí? Y que podrían darnos algunas conclusiones, ¿no? Y revisar si es que eh, ese entorno, ese mercado, nos puede dar un gran potencial para desarrollar alguna actividad económica. Ahora, para poder realizar todo este análisis, toda esta captación de información del entorno, tenemos diferentes herramientas. Vamos a un poco hablar de algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, el FODA, que es un análisis muy antiguo, muy utilizado y en algunos casos ya poco utilizado en las empresas, en algunas de ellas. Y claro, porque se van desarrollando ya diferentes tipos de análisis ya más contemporáneos, ¿no? Pero en este caso es importante, sí, eh, de alguna manera abarcar este tema, ¿no? El análisis FODA. ¿Qué es el análisis FODA? Bueno, sus siglas representan la F de fortaleza, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas. Eh, Ahora, esta herramienta que nos ayuda a verificar el entorno
analizar el entorno, el análisis del entorno en el que hablamos, se utiliza para casualmente conocer el presente, el día a día de, de un emprendimiento, de un emprendedor, de un entorno. Eh, y como su mismo nombre o sus mismas características lo demuestran, de alguna manera nos hacen ver un poco las fortalezas, que es un análisis interno, en este caso del negocio, de la empresa. Es importante estar bien capacitados, esa es una fortaleza, por ejemplo, ¿no? El tener acceso a esa materia prima que necesitamos para transformarla y lograr nuestro producto, la calidad de los productos, la ubicación del negocio, el trato hacia los mismos trabajadores. Esas son fortalezas de cualquier negocio. En segundo lugar, la de oportunidades, pues aquí estamos haciendo un análisis externo. Dentro de ese análisis externo nosotros vemos el comportamiento del mercado, cómo se está comportando el mercado eh, a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día sería excelente hacer un FODA para cualquier empresa, ¿no? Y un poco identificar de qué manera se está comportando el mercado, ¿no? Si es que hay alguna deficiencia en las competencias, ¿no? En los competidores, en la distribución del producto o servicio. La debilidad también es una parte importante del análisis FODA, eh, que es un análisis interno, ¿no? Acá nos enfocaríamos en las cosas débiles, ¿sí? Que podemos tener, las deficiencias que podemos tener en nuestra empresa, en nuestra idea de negocio, en nuestro negocio, en nuestra empresa, etcétera, etcétera. Podría ser la falta de capital económico, ¿no? Falta de recursos económicos, recursos humanos, ¿no? Mal capacitados. Nos referimos a el personal con el que contamos que no reciben la capacitación que merecen y que es conveniente que tengan para un buen desenvolvimiento dentro del negocio, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que corresponde a las debilidades o a los puntos flacos de nuestro negocio y las amenazas, en último, bueno, dentro del FODA, eh, el último análisis que vendría a ser un análisis externo, las amenazas que representan, pues, el tener una competencia desleal, ¿no? El tener competidores, pues, que no juegan limpio, ¿no? Y que esto podría no beneficiar a nosotros, entre otras cosas, ¿no? La aparición en el futuro de productos que ofrezcan otros emprendedores y que sean muy parecidos a los que nosotros ofrecemos ya un mucho menor precio, etcétera, etcétera, ¿no? Otro elemento importante que nos aporta dentro del análisis del entorno es el tema de los objetivos, ¿no? Eh, Su mismo nombre lo dice, ¿no? El objetivo es lograr la meta, llegar a la meta, alcanzar una meta que nos permita, digamos, eh, recorrer todo ese camino entre comenzar un negocio hasta alcanzarlo de una manera adecuada, de una manera correcta, de una manera limpia. Ahora, para lograr objetivos tenemos que planificar, como yo siempre les he dicho, ¿no? Planificación y presupuesto van de la mano. Pero planificar no solamente para, para el presente, sino para lo que se viene para lo que se viene el año que entra. Eh, identificar quiénes somos, conocernos. O sea, el hecho de que tú llegues a conocer a tu empresa, a tu idea de negocio, te va a ayudar a planear, a ponerte objetivos, metas, de acuerdo a tus capacidades. Y eso es muy importante. Y gracias a eso vas a lograr lo que quieres dentro de un determinado periodo de tiempo, ya sea a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Y es importante hacerte estas 4 o 5 preguntas. En primer lugar, ¿qué meta se quiere alcanzar? ¿No? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuándo?
en un año, 2 años, cómo quieres llegar, ¿no? Y sobre todo, de qué forma será medido o evaluado tus alcances, tus objetivos. ¿Cómo los vas a evaluar? ¿De acuerdo? De repente con un FODA, tranquilamente, y ahí te vas dando cuenta si estás logrando tus metas o no las estás logrando de acuerdo al, 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 al incremento de tus fortalezas y tus oportunidades y al decrecimiento de esas debilidades que tenías o esas amenazas que resultaban desde un punto de vista de análisis externo. La pregunta número 2, que también es importante: ¿qué posición deseo ocupar en el mercado? ¿No? ¿A cuántas personas deseo llegar yo? No podemos solamente abrir un negocio porque sí. Nosotros tenemos que tener un target, lo que se le llamaría un target en inglés, un, un, un punto donde llegar, ¿sí? Hacia dónde estoy apuntando mi negocio, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, deseo abastecer el 60% de negocios mayoristas de la zona, por ejemplo, ¿no? Abastecer, o sea, brindarles mis productos al 60% de los que compran al mayoreo. Un ejemplo, ¿no? Tercer punto, tercera pregunta: ¿cuál es el incremento de ventas, ¿no? En este caso, para el año, ¿no? Eh, Proyectarte un poco cuánto quieres vender, ¿sí? ¿Cuánto quieres vender? Y para eso se necesita un plan de ventas, ¿no? Que en algún momento ya lo vamos a tocar, no se preocupen. ¿Cuál es el incremento de ventas que yo quiero tener para este año que todavía no acaba, para el próximo año? ¿Cuáles son mis objetivos? Objetivos. En este caso, la meta sería el porcentaje de ventas que uno realice eh, en su empresa. El punto número 4: ¿cuál es el incremento de las utilidades por disminución de costos? Utilidades son, en otras palabras, las ganancias que uno tiene al vender un producto, y a estas utilidades uno les tiene que restar los costos de producción que ya hemos visto en clase. Si no, pueden revisar sus notas o sus presentaciones de PowerPoint anteriores. El costo es el desembolso de dinero que se hace para la elaboración del producto o la transformación de la materia prima. Entonces, esa resta que se realiza de la utilidad a la cantidad de dinero destinada a los costos, pues que se vaya incrementando, ¿no? Que tengamos eh, un resultado mucho mayor a cómo vaya pasando el tiempo, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Pues podría ser teniendo mejores precios de insumos, teniendo mejores precios de, de materias primas, ¿no? No sé, generando, bueno, un pago de mano de obra mucho más a lo que nosotros deseamos. Ojo, con esto no estoy diciendo que al trabajador se les debe pagar una miseria, para nada. El trabajador debe ser remunerado conscientemente para que ellos cumplan su labor de una manera, eh, digamos, eficaz, ¿no? Y el punto número 5, pues ya son otros objetivos que sean importantes para el negocio y que lo podemos ver en clases en el futuro. Dejamos pendiente el plan de ventas, ¿sí? El punto número 4: cómo se genera un plan de ventas. Otro, otra estrategia, otra forma de analizar el entorno, otra forma de analizar el entorno son mediante estrategias, ¿no? ¿Cómo yo puedo analizar un entorno? Planear estrategias, ¿no? ¿Y cómo se planean las estrategias dentro del el emprendimiento financiero? Bueno, es la adaptación del dinero que tengo, de los recursos, ¿sí? Yo adapto de acuerdo a lo que me mande, a lo que me mande mi emprendimiento financiero. ¿Sí? Si mi emprendimiento financiero
me obliga a cambiar la estrategia de venta, por ejemplo, porque digamos, por un cambio del entorno, ¿no? Un cambio externo del entorno, yo debo de también cambiar de estrategia. O por ejemplo, cuando estamos ante una situación económica que va cambiando, desmejorando como lo que nos está ocurriendo hoy en día, los negocios tienen que de alguna manera planificar nuevas estrategias para poder lograr colocar sus productos en el mercado y por consiguiente que esos productos sean comprados por los clientes potenciales y los clientes objetivos. Ahora, hay diferentes eh, maneras de plantear estrategias. Tenemos, por ejemplo, el liderazgo general en costos, ¿no? Nos referimos a los costos de producción que yo tengo como empresa y un poco compararlos con los costos de producción que yo puedo saber que mis competidores tengan. Entonces, yo necesito de alguna manera hacer o poner en práctica una estrategia para que mis costos de producción pues sean más cómodos, más baratos y así pueda liderar en el mercado con mi producto. En el check número 2 tenemos estrategia de diferenciación, es decir, que el producto debe tener algo novedoso. Si no puedo lograr que mis costos de producción sean más baratos, más económicos para mí, entonces, ¿qué hago? Eh, eh, lo diferencio mi producto del resto con algo novedoso, ¿no? Incluyéndole un producto extra, eh, qué sé yo, que pueda ser apreciado por el cliente, ¿no? El, el famoso, no sé, diferentes tipos de... No quiero entrar en ejemplos, en la explicación de YouTube, porque esos ejemplos los vamos a dejar para la clase Zoom, ¿sí? Pero estamos refiriéndonos básicamente a, si es que no puedo con mis costos de producción, entonces yo tengo que ofrecer algo diferente a lo que ofrece el competidor. El check número 3 dice, estar atento en las necesidades de mi grupo de compradores. Eso es importantísimo. ¿Qué necesitan mis clientes de mí? ¿Eh? ¿Qué necesitan los clientes de mí? Mis compradores, mis consumidores potenciales y objetivos. Entonces yo tengo que satisfacer esa necesidad, ¿sí? Satisfacer ese nicho, ese grupo de personas que consumen mis productos. Entonces tenemos tres estrategias que podemos poner en práctica, ¿no? De acuerdo a los cambios, digamos, externos que pueden alterar nuestra situación de estabilidad en nuestro negocio. Eh, verificar los costos de producción y hacerlos mucho más baratos, eh, diferenciar mi producto con el producto de mis competidores, ¿no? Para así de mostrar algo novedoso y en tercer lugar, estar atento a lo que mi cliente necesita. ¿Sí? Esas son las tres formas básicas de poder generar de repente por ahí una estrategia para mi entorno, para mi entorno, para el análisis de mi entorno y posteriormente analizarlo estratégicamente. Bien, estas son las tres eh, posibilidades de análisis de entorno. Vamos a dejar unas conclusiones finales, ¿no? En resumen, el plan financiero, esto es como para resumir ya lo macro, el título macro, ¿no? El plan financiero. Establece si el resultado económico del plan de negocio será una ganancia o una pérdida, ¿no? Gracias a todas estas herramientas, a estas eh, análisis que podemos optar, desarrollar, nos podría dar alguna respuesta sobre si mi negocio, sobre si mi idea de emprendimiento
puede resultar exitosa o no tan exitosa. ¿Sí? Bueno, muchachos, seguimos trabajando hasta el día de hoy, hasta esta semana, y venimos con muchas más cosas por entender, por aprender, por analizar, por interpretar todo este gran tema, ¿no? Interesante, interesante tema, el plan de emprendimiento financiero. Bien, muchachos, espero que les haya sido útil esta presentación. Ya nos vemos durante la clase Zoom. Un fuerte abrazo a todos sus familiares. Síganse cuidando, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.